Estrategias de aprendizaje. El aprendizaje es parte del desarrollo y de la vida del ser humano. Los alumnos emplean distintos estilos de aprendizaje y estrategias para superar las dificultades en este proceso. Estrategias de aprendizaje directas e indirectas. Estrategias directas. Estrategias de memoria, responsables para el almacenamiento y recuperación de la información nueva. Estrategias cognitivas, responsable por la comprensión y la producción de nuevas declaraciones por medio de la manipulación y transformación de la lengua por el aprendiz. Estrategias de compensación. Ayudan a la comprensión y a la producción del nuevo idioma a pesar de las limitaciones en el conocimiento. Estrategias indirectas. Estrategias metacognitivas, responsables de la planificación, control y evaluación del aprendizaje. Estrategias afectivas, responsables por regular emociones, actitudes, valores y motivaciones. Estrategias sociales, responsables por la interacción y cooperación con otros. Estrategias utilizadas por los estudiantes. Los alumnos utilizan determinadas estrategias, pero la gran mayoría no tenía conciencia de su uso. De entre las estrategias directas, las estrategias de memoria fueron las más utilizadas, pues la mayoría de los alumnos establecen relaciones entre lo que ya saben y los contenidos nuevos. A la vez, a menudo repasan las lecciones y suelen recordar las palabras nuevas. Las estrategias directas cognitivas y de compensación también destacan. Se notó que los estudiantes leen en español por placer. Hacen una lectura rápida y luego releen con atención, tratando de deducir el significado de las palabras desconocidas. En relación a las estrategias indirectas, las metacognitivas juegan un papel importante. El alumno entiende que tener objetivos claros para mejorar sus habilidades en español es fundamental y que es importante también pensar en su progreso en el aprendizaje de la lengua. Respecto a las estrategias indirectas afectivas, por un lado, los alumnos intentan mantener la calma cuando utilizan el español y por otro, se animan a hablar aunque cometan errores y también buscan hablar con otras personas acerca de cómo se sienten cuando están aprendiendo la lengua. Estrategias de aprendizaje a través del componente lúdico. Las estrategias de aprendizaje permiten que los alumnos con mayor o menor capacidad intelectual puedan lograr por igual un mismo objetivo. La tarea del profesor es que en medida de lo posible hacer que todos ellos desarrollen sus propias estrategias y obtengan un mayor y mejor rendimiento durante el proceso. El componente lúdico puede aprovecharse como fuente de recursos estratégicos en cuanto que ofrece numerosas ventajas en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Puede servirnos de estrategia afectiva, puesto que desinhibe, relaja, motiva. De estrategia comunicativa, ya que permite una comunicación real dentro del aula. De estrategia cognitiva, porque en el juego habrá que deducir, inferir, formular hipótesis. Y de estrategia de memorización, cuando el juego consiste en repetir una estructura o en sistemas mnemotécnicos para aprender vocabulario. Por mencionar algunos ejemplos, los juegos ofrecen al alumno la posibilidad de convertirse en un ser activo, de practicar la lengua en situaciones reales, de ser creativo con la lengua y de sentirse en un ambiente cómodo y enriquecedor que le proporciona confianza para expresarse. Aplicado al aprendizaje, el concepto de estrategia se refiere a los procedimientos necesarios para procesar la información, es decir, a la adquisición, a la codificación o almacenamiento y a la recuperación de lo aprendido. En este sentido, estrategia se vincula a operaciones mentales con el fin de facilitar o adquirir un aprendizaje. Las estrategias de comunicación son también de aprendizaje en cuanto que son rentables y eficaces para aprender la lengua, ya que éstas se activan al hacer uso de la lengua meta y usar la lengua significa practicar para aprenderla. A su vez, algunas estrategias de aprendizaje son también usadas por el aprendiz durante las situaciones comunicativas. Las activa cuando necesita comunicarse. Por lo tanto, vamos a encontrarnos con casos en los que unas y otras se diferencian no por el tipo de estrategia en sí, sino por la finalidad que tienen, ya sea para facilitar el proceso de aprendizaje, ya sea para hacer uso de la lengua en cualquier situación comunicativa.
No obstante, consideramos que existen unas estrategias generales para todo aprendizaje, que se usan exclusivamente durante el proceso de aprendizaje y no en el uso de la lengua. Por ejemplo, reflexionar sobre el sistema de la lengua en sí y sobre el propio aprendizaje. Memorizar y retener el vocabulario a largo plazo. Favorecer el proceso de aprendizaje mediante la concentración, motivación y otros factores afectivos. Otras estrategias que pueden considerarse de aprendizaje de comunicación dependiendo de la finalidad. Deducir una regla gramatical. Deducir el significado por el contexto. Desarrollar la autonomía del aprendiz significa hacerle responsable de su propio proceso de aprendizaje. Para ello, han de crearse oportunidades y facilitar instrumentos para que el alumno reflexione y encuentre sus propios recursos que le ayuden a progresar en el aprendizaje de la lengua y, por tanto, a comunicarse mejor. Para aprender a aprender, es necesario entrenar al alumno en el uso de diferentes estrategias y reflexionar sobre la eficacia de estas. Esto ayuda a que el alumno sea consciente de los recursos que tiene a su disposición y pueda usar los que considere convenientes. El interés por conocer cómo se adquiere una segunda lengua conduce a una preocupación por el estudio de todos los factores implicados en el proceso de aprendizaje. El papel del profesor y del alumno sufren un cambio sustancial. La tarea del profesor es proporcionar las condiciones necesarias que faciliten el aprendizaje, promoviendo situaciones que favorezcan el uso comunicativo de la lengua para que el alumno aprenda mientras se comunica y active las distintas estrategias. Y el papel del alumno es hacerse responsable de su proceso de aprendizaje y de desarrollar su autonomía.